Buenas tardes y muchas gracias por haber venido a pesar del tiempo inclemente a todos los presentes, ¿sí? Esta es la primera clase de un ciclo de 2 clases en conmemoración del 5º centenario de nacimiento de un gran pintor veneciano del siglo XVI, conocido con el apodo de Tintoretto, y cuyo nombre era Jacopo Robusto. De él vamos a hablar hoy. En la primera clase lo que trataremos de hacer es una semblanza del personaje y de su obra, ¿sí? Y hago una aclaración inicial. Presentar el conjunto de la obra de Tintoretto es prácticamente imposible porque es una obra de una extraordinaria magnitud. Así que solamente presentaremos algunas de sus obras, que aún seleccionando las más importantes verán ustedes que son muchas. Tintoretto, a quien vemos aquí en un autorretrato que corresponde aproximadamente a sus 30 años de edad. Este es en realidad un detalle del autorretrato, que completo es este, ¿sí? Y este es él mismo, ya anciano, en otro autorretrato. En los dos casos él se ha pintado a sí mismo, ¿no? Tintoretto es un pintor veneciano, como dije, y en realidad suele ser considerado el más veneciano de los pintores venecianos. En el siglo XVI, Venecia es uno de los 3 centros mayores de la pintura italiana, junto con Roma y Florencia. Pero además es la sede de una escuela propia. Así como Florencia tiene su propia escuela de pintura y de pintores, hay una tradición de una escuela florentina, así se habla también de una tradición y de una escuela veneciana. Esta es la casa que adquirió Tintoretto ya mayor y en la que murió, ¿sí? Es una casa que se conserva en Venecia como la casa de Tintoretto. Los 3 grandes venecianos del siglo XVI, primero Tiziano, segundo Tintoretto y tercero el Veronés, Paolo Cagliari, apodado el Veronés. Y de los 3, Tintoretto es el más veneciano de todos, primero que nada porque es nacido en Venecia, vivió toda su vida en Venecia y murió en Venecia, no salió de Venecia. Y además, prácticamente toda su producción la hizo para Venecia. Tintoretto, a diferencia de Tiziano, prácticamente no hizo encargos de extranjeros, ¿sí? Tiziano recibió muchos encargos de grandes señores, de príncipes e incluso de monarcas, ¿no?, a los cuales dedicó buena parte de su producción. Tintoretto, en cambio, es un pintor de la ciudad de Venecia. Sus comandatarios son instituciones venecianas, ¿sí?, la autoridad política. De hecho, pintó muchos cuadros para el Palacio Ducal, que era la sede del gobierno de Venecia. Al decir esto, tengo que hacer una pequeña salvedad histórica, ¿no? Venecia, como ustedes sabrán, en el siglo XVI era la Serenísima República de Venecia, un estado soberano, independiente, y no solo eso, sino que era uno de los estados más importantes de la cristiandad. La independencia de Venecia como estado se remonta, según los anales venecianos, al siglo VIII. Y es uno de 3 hitos históricos que quiero señalar porque nos llevan de alguna manera a Tintoretto. La zona de Venecia, que es una zona lacustre y con islitas, se pobló entre los siglos V, VI, VII, básicamente por gente que procedía de la región de lo que se llamaba el Patriarcado de Aquilea, o sea, de Venecia hacia el interior y hacia el norte, corridos de su lugar de origen por diversas invasiones, sobre todo la de los lombardos o longobardos, ¿sí?, que entraron desde el nordeste de Italia y
entraron como invasores armados, produciendo desplazamiento de población, ¿sí? Buena parte de la gente que vivía en lo que era la zona del Patriarcado de Aquilea se desplaza a la zona de la Laguna, ¿no? Como se va a llamar, y ahí empiezan a construir sus viviendas bastante precarias en una zona que les ofrecía seguridad porque era difícilmente accesible, ¿está claro? Es decir, para llegar a la Laguna había que usar embarcaciones, había que atravesar agua, ¿no? Y eso de alguna manera los protegía, los dejaba al abrigo de las incursiones y de los invasores. Ese es el origen del poblamiento de la zona. A partir del siglo VI, esa zona entra bajo la jurisdicción del Exarcado de Ravenna, que instituye allí el emperador Justiniano I como parte de la organización de la Italia que él ha reconquistado o ha pretendido reconquistar, ¿sí? Ese es uno de los acontecimientos más importantes de la política mediterránea del siglo VI, ¿sí? Justiniano reconquista la mayor parte de Italia y organiza esa Italia reconquistada políticamente. El Exarcado de Ravenna contiene ese territorio que había ido poblándose en la zona de la Laguna y que será la ciudad de Venecia. A medida que la presencia del imperio constantinopolitano, que con Justiniano ha conquistado Italia, a partir que la presencia militar empieza a decaer, la ciudad de Venecia, ya en formación, empieza a adquirir cierta autonomía. Pero no se va a establecer un gobierno independiente, según los anales venecianos, sino hasta el siglo VIII. En el año 727 se produce en todo el Exarcado de Ravenna una suerte de rebelión contra el emperador León III el Isáurico. Este es un hito que tenemos que mencionar. ¿Por qué? Porque León III el Isáurico ha emitido en el 726 el primer edicto iconoclasta, es decir, hay que destruir las sagradas imágenes. Y eso va a ocasionar en el Exarcado de Ravenna una reacción generalizada. Y a partir de ahí se va a proclamar como un gobierno de Venecia autónomo que constituye la raíz de la República Independiente de Venecia. Ese gesto de autonomía y de independencia está asociado, fíjense, a la oposición a la iconoclastia. Y nos vamos a hablar de un pintor que ha dedicado su vida a las imágenes sagradas. Así que ahí ya tenemos un hito que hace de Tintoretto un profundo veneciano. Venecia nace como Estado independiente para oponerse a la herejía iconoclasta. Así que no en vano ha sido durante siglos cuna de un arte magnífico y hasta glorioso, podríamos decir, que a lo largo de los siglos ha variado de formas, de estilos, ¿no? Hasta llegar al siglo XVI de Tintoretto. Esta República Independiente de Venecia va a ir dándose progresivamente sus instituciones políticas sumamente complejas, con el dux a la cabeza como jefe del Estado, y junto al dux una serie de consejos que con el correr de los siglos se van a ir complicando, ¿sí? El Consejo Mayor, el Consejo Menor, el llamado Senado, la Cuarantía. Cada una de esas instituciones tenía sus propias atribuciones. De modo que Venecia crea un sistema político-institucional muy complejo, muy bien articulado, que en los siglos que van del XII al XV, lo que va haciendo es generar instituciones que impidan que el dux se transforme en una especie de tirano, y al mismo tiempo van a impedir que Venecia sea afectada por el problema que va a ser endémico en todas las ciudades-estado italianas de ese periodo, que va a ser las luchas civiles. Venecia no va a conocer las luchas civiles gracias a esa
institucionalidad bien articulada, moderada, que de alguna manera por su distribución de potestades, por su articulación, por su basamento fuertemente aristocrático y al mismo tiempo cierto elemento democrático en el Consejo Mayor, pero democrático en un sentido patricio, es decir, limitando la participación en el Gran Consejo a una serie de familias que serían las familias fundadoras de la polis veneciana, de la ciudad de Venecia como Estado, ¿no? Eso va a ser objeto de admiración por muchos entre los siglos XV y XVI. El régimen veneciano va a ser considerado por italianos, españoles, franceses e ingleses un régimen modelo de equilibrio y virtud republicana. Es decir, un régimen cuyas instituciones están tan bien equilibradas, tan bien estructuradas jurídicamente, que impiden la tiranía, impiden la demagogia, impiden las luchas civiles. Males que afectaban al grueso de las ciudades-estado italianas de ese periodo. Bien. En esa fase de la organización institucional voy a poner otro hito. Ese otro hito que quiero mencionar hace alusión a un personaje veneciano, llamado, como nuestro pintor, Jacobo. Pero este Jacobo de Venecia vivió entre fines del siglo XI y primera mitad del siglo XII. Y este hombre está ligado, como conocedor profundo de la lengua griega que fue, a las primeras traducciones de buena parte del corpus aristotélico del griego al latín. Y esos códices procedían de la relación estrecha que tenía Venecia con el Mediterráneo oriental y sobre todo con Bizancio, en virtud de su comercio constante y de las relaciones diplomáticas que mantenía la Serenísima República con la corte bizantina. Pero además hay que agregar a esto que a fines del siglo XI se produce la Primera Cruzada, y eso abre a los latinos, a los occidentales, el conocimiento y el acceso a diversas ciudades como Antioquía de Siria, por ejemplo, en la que se conservan numerosos códices griegos que van a viajar del oriente al occidente. Con esto estoy hablando de otro aspecto de la tradición cultural veneciana. Así como Venecia es una ciudad cristiana, es también una ciudad de tradición clásica, y eso es importantísimo y vamos a ver que se refleja también en la obra de Tintoretto. El último hito que quiero mencionar tiene que ver con el siglo de Tintoretto. En el siglo XVI, Venecia empieza a perder parte de su gran poder fáctico, diríamos. ¿Por qué? Porque se empiezan a abrir nuevas rutas comerciales que a Venecia la dejan de lado, sobre todo por Portugal y por España. De manera tal que Venecia, que ha sido la señora del comercio mediterráneo, empieza a quedar un poco relegada. Pero no obstante eso va a seguir siendo una gran potencia militar, en lo naval por supuesto siempre, política y sobre todo cultural. Pero recordemos que en ese siglo de Tintoretto nació en 1518, por eso celebramos los 500 años de su nacimiento, y murió en 1594. En ese siglo de Tintoretto, en el año 1571, Venecia, aliada a los estados pontificios y a España, derrota al Imperio Otomano en la bendita batalla de Lepanto, 1571. Tintoretto pintó la batalla de Lepanto para el Palacio Ducal y la primera versión que hizo se quemó en un incendio. El Palacio Ducal se ve que se iluminaba a giorno de noche y tenía frecuentes incendios. Entonces, pues imagínense que la iluminación era toda a fuerza de cirios, candelas, antorchas. Así que el incendio estaba ahí a las puertas siempre. Y pintó una segunda versión, ¿sí? De manera tal que esta inserción de Venecia en el combate de la cristiandad por su continuidad es el tercer hito que quiero mencionar y que tiene que ver directamente con la vida y con el tiempo de Tintoretto. Venecia nacida contra la iconoclastia, Venecia mediadora cultural entre el mundo griego cristiano y el mundo latino cristiano, con una amplia y profunda, vigorosa tradición clásica, y Venecia potencia de la cristiandad, ¿no? Y defensora de la cristiandad contra el Imperio Otomano. Bien, aquí lo ubicamos a
Tintoretto, a nuestro pintor. Bueno, ese es un planito de Venecia en el siglo XVII, del centro de Venecia. Se ve perfectamente en la zona derecha hacia abajo de la imagen, pueden ver perfectamente la piazza de San Marcos, la plaza de San Marcos, con su columna, ¿no?, que tiene el león de San Marcos, ¿no? Y hacia el fondo de esta plaza está la Basílica de San Marcos, la iglesia patriarcal de Venecia, y hacia la derecha el Palacio Ducal, ¿no? Muy bien, aquí este es el centro, el corazón espiritual e histórico de Venecia. Tintoretto, dije, nació y murió en Venecia, y ese es el sepulcro de Tintoretto en la iglesia llamada de la Madonna dell'Orto, es decir, de Nuestra Señora del Huerto, ¿sí? Para esa iglesia pintó varias cosas que ahora vamos a ver enseguida, bueno, ahora dentro de un momentito. Y en esa iglesia está su sepultura. Ustedes pueden ver perfectamente que en la lápida que está puesta allí, es una lápida marmórea, hay una inscripción, ¿eh? Al final de esta clase yo voy a traducir esa hermosa inscripción latina que es el epitafio de Tintoretto. Si uno quiere presentarlo a Tintoretto, lo primero que hay que hacer es ubicarlo en los datos básicos de su biografía. Esta es la casa que se había mostrado, la casa de la segunda mitad de la vida de Tintoretto. Tintoretto habitó así con su familia. Tintoretto es un artista de vida absolutamente normal y ordenada, ¿sí? Es un artesano de la pintura en la más sana y noble tradición de la cristiandad. Así como podría ser zapatero o herrero con su familia y sus hijos, él tiene el arte de la pintura. De hecho, ese es uno de los aspectos que hay que estudiar y que hasta hoy día se estudian profundamente, en cómo toda la obra de Tintoretto está inserta en las tradiciones del arte de la pintura, como funcionaba a título de gremio en la ciudad de Venecia. Tintoretto casó con una dama, no de la alta aristocracia veneciana, pero sí de origen aristocrático, aunque no rica, ¿no?, cuyo padre era uno de los procuradores de la Escuela Mayor de San Marcos. Scuola Maggiore di San Marcos. Se llamaba scuole en la Venecia de esa época a las cofradías, ¿sí? La cofradía o escuela de San Marcos le va a encargar muchas obras a Tintoretto, ya lo vamos a ver. Es uno de los lugares más importantes donde tiene ciclos de pintura. Él nunca perteneció a esa cofradía. Esa es una cofradía en general muy aristocrática. Era la cofradía del santo patrono de la ciudad de Venecia, la cofradía de San Marco. Él sí fue miembro de la cofradía de San Roque, o sea, de San Roque. La cofradía de San Roque era una cofradía piadosa como todas, pero dedicada especialmente a las obras de misericordia y a atender a los menesterosos y a los apestados. Y por eso el patronazgo de San Roque, ¿no? La escuela de San Roque también le va a encargar más obras todavía, y ahí está el ciclo más extenso de pinturas de Tintoretto que hay en Venecia, en la escuela de San Roque, o sea, la cofradía de San Roque. Los edificios de estas dos cofradías se conservan hasta el día de hoy, y la iglesia que está junto al edificio de la cofradía. Bien, con su esposa, que se llama Faustina de Vescovi, o también figuran algunos documentos con la forma latinizada del apellido, porque eso pasa mucho con las familias italianas de esa época. En los documentos o figuran con el apellido en veneciano o con un apellido latinizado, ¿sí? De Vescovi o Episcopi. Bien, esta con Faustina de Vescovi, con la que se casó y que quedó viuda de él a su muerte, tuvo 8 hijos, ¿sí? 3 varones y 5 mujeres. De esos varones, el segundo, que se llamó Domenico, y que es el que sigue a la primera mujer, que se llamaba Marietta, esos 2, y el tercer varón, que se llamaba Marco, esos 3 aprendieron el oficio del padre y lo ayudaron en su taller. Marietta murió joven, alrededor de los 30 años, antes que Tintoretto. Y de los 2 varones que lo acompañaban en su oficio, el más destacado fue Domenico, que hizo después obra propia, después de la muerte de su padre, ¿no?
Y aún en las últimas décadas de la vida de su padre, fíjense que tuvo una vida larguísima, ¿no? De 1518 a 1594, ¿no? En las últimas décadas de la vida de su padre, parte de las obras que le encargaban a Tintoretto las hacía Domenico, ¿sí? De sus hijas, 2 fueron monjas en el monasterio de Santa Ana en Venecia, ¿sí? Las 2 últimas no, se casaron, una de ellas con un pintor alemán, que fue el que se quedó al final con la casa esta, después que se había muerto la viuda, y los hijos varones tenían su propia casa, etc. Bien. Eso es para ubicarlo a este hombre en su contexto social también, ¿no? El nombre de Tintoretto también lo ubica en su contexto social. Él, como dije, es un artesano de la pintura, hijo de un artesano del que toma el apodo. El padre de él era tintorero, ¿no? Tintore en italiano, tintore, tintorero de sedas, o sea, hacía una tintura que exigía mucho arte, era fina, delicada, ¿no? Teñía sedas, tenía paños de seda, el padre. Venecia era, dentro de Europa, un foco del tráfico de la seda, ¿no? Era una de las ciudades fundamentales, donde se producía seda, donde se teñía seda y donde se vendía. Bien. Era un artesano, y al hijo lo llamaban Tintorerito. Tintoretto es un diminutivo de tintore, ¿no? Tintore, o sea, el teñidor, diríamos en castellano, ¿no? Y el hijo del teñidor era llamado Tintoretto, como nosotros podríamos llamar al hijo de un zapatero el zapaterito, o al hijo de un almacenero el almacenerito, ¿sí? A este lo llamaban el Tintorerito, ¿no? Jacopo Robusti, Tintoretto. Y ese fue el nombre con que se lo conoció siempre, Tintoretto. O sea, el chico del tintorero, ¿no? Del que teñía sedas, tintorero, entiendes. Bueno, vamos a empezar a presentar un poco la obra de Tintoretto. Yo dije que la obra de Tintoretto es enorme. En este libro, que tiene el catálogo completo de las obras de Tintoretto, figuran alrededor de 400 obras en las cuales él ha intervenido, por lo menos en gran parte. Y la mayoría de esas, por lo menos 300, las hizo él, entera. Cuando uno se acerca a ciertos pintores famosos, o artistas famosos, uno puede abarcar el conjunto de la obra con cierta facilidad. Y uno de la pintura de, como es Miguel Ángel, ¿no? Leonardo da Vinci. ¿No? Pues presentar la obra completa con mucha sencillez, porque no es muy abundante la producción. Son obras de gran calidad, pero no muy abundante. El de Tintoretto es impresionante y va asociado a una de las características que se le atribuyó ya en su tiempo, y es la facilidad y la velocidad con que pintaba. Ya voy a volver a este tema después. Pero lo que voy a mostrar ahora es un pantallazo. Si uno quiere visualizar de entrada a Tintoretto, Tintoretto es un pintor que se ha dedicado a ¿qué temas? Primero que nada, temas de carácter bíblico. Aquí tenemos la presentación de la Santísima Virgen Niña en el templo. Aquí tenemos una última cena. Hago desde ya la salvedad que la segunda clase va a estar dedicada exclusivamente a las últimas cenas de Tintoretto, porque este es el tema que más repitió. Tintoretto tiene la característica de que hay una serie de temas de los cuales hizo muchas versiones, y cada versión es una recreación original del tema, no se repite nunca. Esta es la primera última cena que pintó para la iglesia de San Marcuola. Aquí tenemos otro tema, ¿sí?, que es el Señor y la adúltera. Aquí tenemos otra última cena. Fíjese la diferencia total. Es otra cosa esta. Otra última cena. Esta es la última que pintó. Esta la pintó para San Giorgio Maggiore. Pero de esto voy a hablar la clase próxima, ¿sí? Vuelvo, miren, les mostré 3 hasta ahora, ¿no? Y vean ustedes la diferencia de la composición, ¿no? Que si uno se guiase simplemente por la estructura compositiva, de entrada diría que son obras de distintas personas, ¿no? No parecen a simple vista obras del mismo autor. Aquí tenemos las bodas de Caná.
Como ya habrán notado en un primer vistazo sobre la obra de Tintoretto, fácilmente advertimos en cada uno de los cuadros, en cada una de las obras, una gran complejidad de composición, de perspectiva y una acumulación de numerosas figuras, ¿sí? No es una pintura fácil, sencilla, esquemática. Es una pintura estructuralmente compleja, hasta tal punto que a veces combina dos o más perspectivas en la misma obra. Después yo les voy a comentar eso en una en particular. Pero ese manejo de la complejidad compositiva está asociado también a una intencionalidad consciente en cuanto a la significación de la estructura del cuadro. Si ustedes contemplan esto, hay algo que llama la atención inmediatamente, y es que la figura del Señor está puesta allá al fondo, ¿no? Eso pareciera contra las reglas de otro estilo de pintura y de otra estructura pictórica que incluso reclamaba que la figura del Señor siempre tuviera mayor tamaño que las demás, ¿no? Como en la iconografía bizantina, pongamos por caso, o en cierta iconografía románica, y que estuviese en el centro y en el primer plano, ¿no? Y todas las otras figuras haciendo de acompañantes. Uno mira esto de entrada y las figuras que están en el primer plano son temáticamente quizá las menos relevantes de todas, aunque tienen que ver con el milagro, ¿o no? Porque acá, vean, se están llenando los cántaros, ¿no es cierto? Acá a la derecha, ¿verdad? La figura del Señor está en el fondo, encabezando la mesa, ¿no? En la cabecera de la mesa. O sea, hay un sitial destacado, pero es un sitial que uno pictóricamente tiene que ubicar y que coincide con el punto de fuga de la perspectiva básica del cuadro, si ustedes se advierten, ¿sí? El Señor está situado allá, en el horizonte desde donde parte la fuga de la perspectiva. Esa es la única figura que está orlada por una aureola luminosa. Pero ¿por qué está ya chiquito en el fondo? Hay más de una pintura de Tintoretto en que pasa eso. Y esto tiene que ver con la estructura del espacio en la pintura de Tintoretto, que eso es algo que hay que entender. Tintoretto nos presenta un espacio que es proyección del espacio real. Y siempre nos quiere invitar a entrar en el espacio. No es un conjunto de figuras para mirar como si fuera plano. Tenemos que mirar ese espacio como si ese espacio fuese una continuidad de nuestra realidad en la que podemos ingresar. ¿Se entiende? Y muchas veces hace de la figura más importante una figura pequeña para mostrar por contraste antitético que cuando miramos la realidad, muchas veces lo más importante es lo que está en el último lugar. ¿Se entiende? Y lo que vemos más chiquitito es lo más importante de todo. Porque la realidad del mundo, en sus perspectivas, nos puede presentar en primer plano las cosas menos importantes. ¿Se advierte esto? O sea que hay todo un pensamiento acá muy profundo acerca de la relación, primero, del espacio pictórico con el espacio real, y segundo, de los fraudes que el espacio real nos puede imponer, ¿no? Con lo que aparece grande y lo que aparece pequeño. Sigo. Además de temas bíblicos, ha pintado temas hagiográficos. Acá tenemos una de las pinturas del ciclo dedicado a San Marcos. Esto es el rescate del cuerpo de San Marcos, amenazado por los paganos, ¿no? Después de su muerte, los cristianos lo rescatan y se lo llevan a salvo, porque los paganos lo iban a quemar. Entonces rescatan las reliquias de San Marcos en Alejandría, ¿no? Este es una de las cosas. Acá hay otro tema del ciclo de San Marcos, que es San Marcos salvando a un sarraceno. Es un milagro de San Marcos. Un sarraceno que por ese milagro de que San Marcos lo salva se convierte a la fe cristiana. Esta es del ciclo de San Roque presentado al Papa, ¿sí? O sea, temas hagiográficos. Y este es San Agustín curando a los apestados, ¿sí? San Agustín ya difunto que desciende y cura a los apestados. Este es San Roque en la Gloria, que está en la escuela de San Roque. Muy bien. Además de ser un pintor de temas bíblicos, de temas hagiográficos, es un pintor de retratos.
Es uno de los más nobles retratistas de la escuela veneciana. Junto con Tiziano y junto con Longo son los retratistas más finos, más profundos, de mayor solidez psicológica. Ahora yo voy a mostrar una serie de retratos de pintores, hechos por Tintoretto. Vimos al comienzo 2 autorretratos, ¿no? Ahí, pero estos son retratos de distintas personalidades venecianas. El otro era un anciano magistrado, esta es una mujer viuda, este es un dux, ¿sí? Este es considerado uno de sus mejores retratos, aunque acá no se luce mucho, pero tiene un brillo extraordinario, y pinta a un caballero que lleva una cadena de oro al pecho, ¿no? Este es el retrato de Sansovino. Sansovino es un importantísimo arquitecto y escultor contemporáneo de Tintoretto, un gran arquitecto veneciano, y fíjense ustedes la sinceridad, sobriedad y profundidad que tiene al mismo tiempo este retrato, ¿no? Es un hombre anciano, y uno ve al anciano hasta en la mirada, ¿no? Y hasta en el gesto, y por supuesto en las huellas del tiempo sobre su fisonomía, ¿no? Fíjate. Este es el retrato completo, ¿sí? Con la mano sobre el pecho. Este es el retrato de un joven caballero. Muy bien. Además de pintar temas bíblicos, temas hagiográficos, retratos, ha pintado también la historia de la ciudad de Venecia y las glorias de Venecia. ¿Está claro? Ahí la sede principal de estos temas es el Palacio Ducal, por supuesto. Estos son en general encargos del gobierno veneciano, ¿no? Para el Palacio Ducal, que es el centro real y simbólico de la autoridad de la Serenísima República. Aquí tenemos una victoria en batalla de Venecia, otra victoria. Esta es curiosísima porque esta es una victoria en la cual los venecianos vencieron a una serie de ciudades del norte de Italia que se habían puesto en guerra contra la Serenísima República, llevando barcos al lago Mayor. Es decir, hicieron atravesar las embarcaciones desarmadas los Alpes, las armaron en el lago, y eso es lo que está, esa batalla, ¿no? Es la que está recordada allí. Muy bien. Además de temas de la grandeza veneciana, y unidos a ello, en el palacio aparecen temas que son tomados de la mitología. Acá tenemos cómo la concordia protege a Minerva, es decir, a la sabiduría, y le pone freno a Marte, el dios de la guerra, ¿no? Es un tema alegórico moral, ¿verdad? Que toma los personajes de la mitología griega y los transpone en un significado, insisto, alegórico moral en los techos o en los muros del Palacio Ducal. Muy bien. Estas son las 3 gracias con Mercurio allá. Recuerden que Mercurio y las gracias van asociados siempre a las artes liberales, ¿sí? Mercurio es el que preside las artes liberales, y las artes liberales requieren de la gracia, si no se pierden, ¿no? Bien. Este es el tema de Marte y Venus, el adulterio de Marte y Venus contra Vulcano. Hay comentarios muy interesantes. Esta pintura donde se dice que acá hace uso de un humor irónico para dar la lección moral. No sé si lo han visto, pero Marte está escondido debajo de la cama. Se ve la cabeza de Marte saliendo. Voy a correr así. Ustedes miran aquí, ¿ven? Asomando la cabeza de Marte, que consciente de su crimen, está escondido ahí debajo de la cama y asoma la cabecita, ¿no? Vulcano, en forma de anciano, se acerca a su mujer para constatar si ha cometido adulterio o no. Esta trata de cubrirse con la sábana, pero al tratar de cubrirse se descubre más. Y hay un perrito acá. El perrito le ladra a la cabeza de Marte que aparece allá abajo. Y recuerden que el perrito tiene un doble valor simbólico. Por un lado es la fidelidad que le canta las 40 a Marte. Pero por otro lado, el perro también se asocia a la lujuria y por lo tanto el perrito está en el mismo plano de Marte, están los dos sobre el suelo. ¿Se ve? Bien. Y hay otra cosa que tiene que ver con la ironía alegórico-moral.
La figura de Venus es una figura evidentemente provocativa. Y hay varias pinturas en las que hace esto Tintoretto. Por ejemplo, las versiones que tiene de Susana y los ancianos, que es tema bíblico, ¿no? Él presenta a los ancianos en actitud acechante, ¿no? Pero pinta una Susana, como acá pinta una Venus, que es de alguna manera un desafío al que está mirando la pintura. A ver si usted se identifica con los ancianos procaces o con Marte o no. ¿Está claro? Es también... Es una pintura que hay que entender en todas sus dimensiones, que son complejas y sumamente profundas. Bien, este es otro tema que es Baco y Venus también. Y aquí tenemos la fragua de Vulcano, ¿no? Importantísima, porque acá también hay una alegoría moral. Fíjense que están fraguando toda una serie de instrumentos, en los cuales aparecen instrumentos de guerra y también instrumentos de tormento, que representan la justicia de la Serenísima República, que es uno de los pilares que la mantiene sana, ¿sí? La famosa boca de la verdad, en la que se podían hacer denuncias contra cualquier ciudadano, aún contra el dux, ¿sí? Y esas eran investigadas por un tribunal de 3. El rojo y los 2 negros. El tribunal que examinaba las denuncias y veía si había que hacer causa o no. Las glorias de Venecia, sus batallas, su grandeza moral pintada alegóricamente, tienen a su vez en Tintoretto el intérprete de cuál es el fundamento de esa virtud y de esa gloria de la República de Venecia. El fundamento está en la piedad de sus gobernantes. De todos los pintores que intervienen en el Palacio Ducal, que son muchos, ¿no? Además de Tintoretto hay algunos que tienen muchas obras, como el caso de Veronés o el caso de Tiziano, ¿sí? En el Palacio Ducal. Palma el Viejo también, ¿no? Tintoretto es el único que ha pintado varias cosas que tienen, varias obras que tienen que ver con esto. Fíjense, el Dux acá está postrado ante la Santísima Virgen con el niño, ¿no es cierto? Intercediendo por la salud de la República Veneciana. Acá el Dux, de nuevo hincado de rodillas ante la Santísima Virgen, el niño y Santa Catalina. Se representan los desposorios místicos de Santa Catalina con nuestro Señor Jesucristo. La Virgen sostiene al niño que le pone un anillo en la mano a Santa Catalina y el Dux está postrado delante de ellos. Y aquí, de nuevo, vemos al Dux adorando al Señor muerto en la cruz, cuyo cuerpo muerto sostienen los ángeles. ¿Sí? ¿Hay 2 Dux? ¿Cómo? ¿Hay 2 Dux? Dos, sí, perdón, sí, uno de cada lado. Sí, claro que sí. Fíjense ustedes cómo, y hay santos que acompañan a su vez, ¿no? Santo Domingo a la derecha, San Sebastián a la izquierda, ¿no? Los santos que acompañan a estas figuras que encarnan a la Serenísima República como primeros magistrados suyos, y su grandeza en que reside, en estar de rodillas delante del Señor, delante de la Santísima Virgen. ¿Está claro? Este tema es un tema propio de Tintoretto. Obviamente que lo ha pintado por encargo esto, pero encargos de este tipo no hay pintados por otro. ¿Está claro? Esta idea de que toda la salud, la fuerza, la victoria y la virtud de la República se basan en la piedad de sus gobernantes. La obra más grande que pintó Tintoretto, aunque está con varios colaboradores, entre ellos su hijo Domenico, para la señoría para el gobierno de la República de Venecia, es el paraíso que está en el muro del trono de la sala del Consejo Mayor. Esta obra tiene, no les quiero yo macanear, pero algo así como 22 metros por 6. Imaginamos, ¿no? 22 metros por 6.
Y, sí, claro, sí, seguro, sí. Y adviértase, es óleo. Las pinturas de tintoretto son todas óleos o sobre tabla o sobre tela. Porque en Venecia los frescos estaban condenados a la muerte. La humedad de la ciudad descascaraba todas las paredes, ¿sí? Las filtran permanentemente, son esponjas. Usted edifica ahí, todo absorbe agua permanentemente. Entonces, frescos no se pueden hacer. Entonces, los grandes, no hay murales grandes. Los que se ven como murales son pinturas al óleo. Esto es una enorme pintura al óleo que representa el paraíso, ¿no? Se ve en lo alto al Señor y a la Santísima Virgen, ¿no? Y luego hay, diríamos, 3 niveles, o 4 en realidad, de santos en la gloria, ¿verdad? Es una obra complejísima que estudiarla llevaría toda una clase por sí sola. El célebre crítico inglés Ruskin dice que es una cosa admirable, ¿no? Aunque los críticos del siglo XX la han criticado por lo abigarrado, la cantidad de figuras, ¿no? Pero es ciertamente una obra impresionante, eso no cabe la menor duda. Para esta se hizo un concurso. Aquí se presentaron todos los importantes pintores de la época. El primer resultado del concurso no resultó en la asignación a Tintoretto. Se la asignaron al Veronese, pero se murió enseguida. Entonces cambiaron la asignación y le tocó al Tintoretto. Todos hicieron bocetos para participar del concurso. El boceto de Tintoretto para esta obra se conserva hoy día en el Museo del Louvre, ¿sí? Yo he presentado las temáticas de la obra pictórica de Tintoretto, pero si bien hay una serie de temáticas distintas, si hubiera que caracterizar a Tintoretto desde el punto de vista de la temática de su obra, podríamos decir que Tintoretto es básicamente el pintor del Evangelio, el pintor de los misterios de Cristo. Yo no conozco pintor alguno que haya producido con la amplitud de Tintoretto obras que recorran los episodios de los evangelios, los misterios de los evangelios, con la amplitud, con la profusión, con la precisión con lo que lo hace la obra de Tintoretto. Uno podría pensar, por ejemplo, en los grandes retablos de algunas catedrales donde están pintados todos los misterios, la Catedral Vieja de Salamanca, por ejemplo, pero ahí son obras chiquititas y, diría, no están tantos misterios como la obra de Tintoretto, que ha pintado para distintos lugares, pero si uno puede, fíjense, partiendo del Antiguo Testamento aquí, esto es Moisés que golpea la roca de la que brota el agua, ¿no? Esto es el maná. Después vamos a ver otras pinturas del Antiguo Testamento. Acá desembocamos en el Nuevo Testamento desde el origen de la Antigua Alianza, con Moisés, ¿no? O sea, son dos figuras de la Alianza Mosaica, ¿no? Del pueblo peregrino en el desierto. Desembocamos en la presentación de la Virgen en el templo, la Anunciación, la Natividad. Esta Natividad es impresionante, es por su originalidad, es una belleza enorme para mí, ¿no? Fíjese, divide la obra en 2 planos, ¿no? En el plano superior se encuentra la Santísima Virgen con el niño y San José, y 2 mujeres que adoran al niño, y en el plano inferior se encuentran el resto de las figuras, incluidos los animales, ¿verdad? Todos envueltos en una luz celestial que viene desde lo alto del techo abierto, y es una luz dorada. Este es el bautismo del Señor. Esta es la piscina probática, la curación del paralítico. Estas son, por supuesto, Marta y María. Esta es una obra para analizar, es bellísima entre toda la composición, pero no me puedo detener en cada obra así, ya estamos en hora casi. Aquí tenemos el lavatorio de los pies. Esta es una versión magnífica del lavatorio de los pies, en la cual los apóstoles allá se están preparando para el lavatorio, sacándose las medias entre ellos, se están ayudando, ¿no? Uno le saca las medias a los otros, ¿ven? Y acá están, por supuesto, San Pedro, que se resiste y que finalmente se deja lavar los pies, y
San Juan asistiéndolo al Señor con una jarra. Muy bien. Aquí tenemos la cena, otra versión de las tres que vimos, esta es una cuarta. Esta ya la había mostrado, esta es la de San Giorgio Mayor. Esta es una versión impresionante. La clase próxima, si Dios quiere, la comentaremos bien. La cena, la crucifixión. Esta está en la Escuela Mayor de San Marcos. Es una crucifixión impresionante. Esta obra, por ejemplo, esta es la que tiene el uso de una doble perspectiva, ¿sí? Una en la parte alta y otra en la parte baja. Hay una perspectiva central y horizontal, la que está centrada en el horizonte, que está en los 2/3 superiores, ¿no? ¿Ya? Que esa domina todo el encuadre de la parte alta. En cambio, las figuras que están en la pirámide que está al pie de la cruz, digamos, la pirámide de figuras, ¿no? Todas las figuras que están dolientes al pie de la cruz, ¿no? Esas responden a una perspectiva que sale, que avanza hacia el espectador. Es otro punto de perspectiva. Bien. Aquí tiene un detalle de esta crucifixión magnífica, que además de tener dos perspectivas combinadas, tiene un eje central que está marcado por la cruz de Cristo, pero es un eje doble también, porque es eje vertical y horizontal a la vez. Y el eje horizontal está asociado a la distribución de la luz en el cuadro. Este es un detalle bellísimo del Señor crucificado, ¿no? Del cual irradia la luz, porque Él es la luz del mundo. Y al ser alzado atrae a todos hacia Él. Si uno se pone a analizar los cuadros de Tintoretto desde un punto de vista conceptual, reflejan un profundo conocimiento y una profunda piedad evangélicos. Aquí tienen otra crucifixión totalmente distinta en su composición. ¿Ven? Es un cuadro totalmente distinto. Y este es el descenso del Señor al limbo. Discúlpeme, había otra crucifixión que no sé si la salté. Ah, no la puse. Bien. Me falta una. Me quedó mal ordenada. Esta crucifixión es originalísima porque es una crucifixión de perspectiva lateral. ¿Se ve? En lugar de ser de perspectiva central, como son normalmente los calvarios, esta es una perspectiva lateral, ¿no? Haciendo siempre la diferenciación de los dos ladrones, ¿no? En todas se ve eso con claridad, ¿no? Acá que mira para abajo y allá el buen ladrón que mira, levanta sus ojos hacia Cristo, ¿no? Esta es la del descenso ad ínferos, ¿no? Y se ven a Adán y Eva, ¿no? A los que Él rescata del abismo en su descenso. Esta es la resurrección. Esta es la ascensión. La composición de la ascensión es impresionante, también con varios grupos de apóstoles abajo en distintos planos, primer plano, segundo plano, tercer plano, todos ellos con las escrituras en las manos, ¿sí? Porque en el Señor se ha cumplido todo. Y el Señor asciende, y si ustedes ven, hay un detalle acá interesantísimo, y es que este ángel, ¿no?, que está acompañando al Señor en su ascenso, tiene la espada que indica la soberanía del Señor sobre cielos y tierra. Le ha sido dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Y le alcanza el objetivo de la victoria pascual. La asunción de la Santísima Virgen y el paraíso. Ahí está el paraíso que se ve completo encima del trono del Dux en la sala del Real Consejo, ¿no? He hecho un recorrido completo de los misterios del Evangelio. ¿Se han dado cuenta? Simplemente con algunas pinturas de Tintoretto. Esto se podría ampliar y se podría hacer mucho más preciso todavía. Bien. Y en ese sentido, el Tintoretto es el pintor del misterio de Cristo. Es un evangelista pictórico. ¿Sí? Ubiquémonos en el hecho de que Tintoretto pertenece al siglo de la gran reforma tridentina. ¿Está claro? Eso tampoco perdámoslo de vista. Es un siglo de profundización de la fe, de robustecimiento de la vida litúrgica. Eso va asociado también a la impregnación del espacio arquitectónico,
a través de la pintura y de las estructuras arquitectónicas, del espacio sonoro a través de la música, de la realidad sobrenatural, es decir, de la realidad que depende de la fe y de los signos de la fe. Yo hice alusión hace un momento a la complejidad de la composición pictórica de Tintoretto. Esa complejidad es paralela a la complejidad de la polifonía de la escuela veneciana. Antes de empezar con la clase, yo hice un poco de música, ¿sí? Y de dos autores. Uno que representa la música que sonaba cuando nació Tintoretto en Venecia. Se trata del flamenco Adrien Willaert, un gran polifonista flamenco que se instaló en Venecia y da origen a la escuela polifónica veneciana, ¿no? Y el otro es un contemporáneo de Tintoretto, sus vidas transcurren paralelas cronológicamente, que es Andrea Gabrieli. Andrea Gabrieli, el máximo polifonista de la escuela veneciana. Hay que advertir que en Venecia hay dos escuelas fundamentales de polifonía entre el siglo XV y XVI, la romana y la veneciana, ¿sí? Todas derivadas de la flamenca, que es la que sigue la línea del origen allá de la polifonía en su forma más elemental en el siglo XIII, arrancando de los maestros organistas de Notre Dame de París, ¿no? Después pasan en el XIV y el XV la primacía polifónica y el desarrollo de la polifonía a los flamencos, ¿verdad? Y de ahí se va a difundir en España por un lado, en Italia por el otro, ¿no? Junto a la escuela española tenemos las dos grandes escuelas, la romana y la veneciana. Pero la polifonía veneciana es lo que podemos llamar el origen de lo que suele llamarse con nombre, quién sabe si apropiado o no, el barroco musical, ¿no? El barroco musical deriva todo de Venecia. Y si uno estudia la polifonía de Gabrieli, que Gabriele Andrea, y de Giovanni Gabrieli, que es sobrino de él, se encuentra ahí todas las formas fundamentales de lo que puede ser la polifonía barroca. Todas las formas básicas del contrapunto, la fuga, los géneros de la música de órgano, ¿sí? La complejidad coral de la música sacra, el acompañamiento orgánico de la música sacra, todo lo que después del barroco va a desarrollar, y a veces con cierta ampulosidad que no está presente nunca en la escuela veneciana, ¿no? A veces una ampulosidad excesiva, un exceso de sentimentalismo, a veces también, ¿no? de adornos que ya del barroco se deslizan hacia el rococó, ¿no? Eso no existe en la polifonía veneciana, y en ese sentido esta polifonía que da cuna a todo el barroco musical tiene una sobriedad y una austeridad que la pueden hacer más bella todavía, ¿no? Esto es la escuela de San Roque, ¿sí? San Rocco, la escuela de San Rocco. Aquí vemos un salón interior y ahora voy a mostrar algunas de las pinturas que pintó para esto, ¿no? Esta es la Anunciación. Un solo detalle quiero destacar de esta pintura. Fíjense ustedes que toda la composición es bellísima, ¿no? Ese Espíritu Santo luminoso que desciende sobre la Santísima Virgen, ¿no? Con el cortejo de ángeles por detrás y por debajo, ¿no? Pero la gracia del misterio de la encarnación irrumpe en un mundo en ruinas, ¿no? ¿Se ve? El espacio es un espacio ruinoso, es un espacio ruinoso que simboliza, fíjense, acá está el carácter conceptual de la pintura de Tintoretto, que si no se aprecia la pintura de Tintoretto no se ve ni se entiende, no se ve. Yo en otras clases que he dado anteriormente sobre distintos aspectos de la historia del arte he enfatizado esto y lo vuelvo a hacer en esta clase. El arte se ve con el ojo del espíritu, no solamente con los ojos sensibles. Los ojos sensibles ven poco y nada del arte. Es el ojo interior el que ve, si no, no vemos nada o vemos muy poco. Acá está el nacimiento, ¿no? Y la adoración. Aquí tenemos la adoración de los magos. Aquí tenemos la circuncisión del niño. Aquí tenemos la matanza de los inocentes. Son todos temas pintados para la escuela de San Rocco. Aquí la huida a Egipto. Esta también tiene detalles bellísimos, ¿no? Porque mientras José, María y el niño en brazos de la madre dejan
Palestina yendo hacia Egipto, abandonan la vida normal. Fíjense, ahí hay toda una serie de trastos que están sobre la tierra, ¿no? Que quedan abandonados. Atrás se ve a los campesinos trabajando, ¿no? Es la vida cotidiana de la gente común, y eso es lo que están abandonando, ¿no? Acá de nuevo hay una alegoría ya no moral, sino espiritual, ¿no? En el sentido que la vida cristiana puede exigir el abandono de lo temporal, ¿no? Y de las tareas cotidianas. Acá está la Asunción de la Santísima Virgen, también en San Roque. Aquí está el bautismo, que ya lo habíamos visto, ¿no? Aquí está la multiplicación de los panes y los peces, que esa no la habíamos mostrado. Aquí está la oración del Señor en el huerto, ¿sí? Aquí los apóstoles dormidos, allá los sayones que vienen a detener, ¿no? Y en lo alto el Señor y el ángel que le acerca al cáliz que ha de beber. Acá tenemos una última cena. Esta es una última cena peculiarísima también, ¿no? Desde el primer plano donde aparecen estas dos figuras aparentemente ajenas a todo lo que sucede, ¿no? Y el perrito, en cambio, en medio mirando, ¿sí? Acá hay una humanidad indiferente al misterio, ¿no? Y no los niños gritan, el perrito, ¿sí? El perrito está mirando para allá, fíjense ustedes, la creación entera tiene que estar mirando allá. La figura esa del perrito es impresionante. Fíjense ustedes cómo el perrito está apoyado en sus dos patitas y mira hacia la mesa, ¿no? Tiene fija la mirada en la mesa. Es la creación entera la que está llamada a adorar al Señor, ¿no? Porque Él es el Rey de la Gloria. Bien, pero vamos a seguir, ¿no? Este es el Señor ante Pilato, ya vestido de blanco, ¿no? Según la burla de Herodes. Aquí tenemos un ecce homo peculiarísimo. Bien. Acá la subida del Calvario. Fíjense, esta pintura también es magnífica, una composición de un dinamismo extraordinario. De nuevo el espacio nos invita a participar, ¿ven? Es como si el cuadro nos atrajese y nos dijese, usted tiene que subir por acá, ¿sí? Se ve desde esta cruz que es llevada aquí, sube el camino y después sube el otro tramo, ¿no? El dinamismo nos llama, nos convoca a seguir al Señor crucificado, ¿no? El que no tome su cruz y me siga no puede ser mi discípulo. Acá tenemos la resurrección que ya habíamos visto. Acá tenemos el tema del maná, ¿sí? Acá el agua brotando de la roca. Y acá ya empezamos con, discúlpenme, porque acá me perdí yo. Esto es la serpiente de bronce, ¿sí? La serpiente de bronce alzada, ¿no? Ante el pueblo. Estos son los temas veterinamentarios de San Roque, ¿sí? El agua que brota de la roca, el maná, la serpiente de bronce. Muy bien. Y acá están ya las pinturas dedicadas a la figura de San Roque, ¿sí? San Roque entre los apestados. Acá la huida de San Roque. De nuevo San Roque atendiendo a los enfermos. San Roque en el camino, curando a los animales. San Roque en el desierto, contemplando. Y San Roque presentado al Papa, ¿sí? No he puesto acá dos figuras importantísimas que las menciono, que son dos cuadros bellísimos. Uno que representa a Santa María Magdalena leyendo, en un paisaje boscoso que es curiosísimo y sorprendente para la época. Y la otra, Santa María Egipcíaca, contemplando. Esta es la escuela mayor de San Marco, ¿sí? Y en San Marco, aquí tenemos otra visión sobre el canal, ¿sí? No el gran canal, San Marco da sobre un canal lateral. Pero en San Marco ha pintado básicamente el ciclo relacionado con la figura del santo patrono de la ciudad, ¿no? Acá tenemos el milagro de San Marco. Ese San Marco que cura a un esclavo
al que estaban por matar, ¿no? Y San Marcos, fíjense, la figura de San Marcos es la que irrumpe desde el cielo, ¿no? En una especie de vuelo descendente, que también está, todos los comentaristas del arte elogian el escorzo en que está pintada la figura descendente de San Marcos, que es maravilloso, ¿no? Y lo mismo la perspectiva de la figura yacente del esclavo, ¿no? Moribundo. Acá tenemos un detalle, acá tenemos otro detalle, fíjense, ¿no? En el detalle se aprecia la calidad y la precisión de la pintura de Tintoretto. Este es el tema que se les había dicho del rescate del cuerpo de San Marcos que iba a ser quemado por los paganos. Ese es un detalle, fíjense el dromedario. Este es el milagro de la salvación del sarraceno. Y esto es el hallazgo del cuerpo de San Marcos ya cuando se lo llevan para Venecia, ¿no? Las reliquias de San Marcos. Bien. Y este es el sueño de San Marcos. Aquí está San Marcos pintado en el techo, ¿no? Con su evangelio ante su mirada y el león que es su emblema. Bien. El último ciclo que quiero mostrar tiene que ver con otra escuela, que es la Escuela de la Trinidad. Pongo esta figura de la Escuela de la Trinidad porque ya no existe el edificio de la Escuela de la Trinidad. A finales del siglo XVI, esos edificios se tiraron abajo para que se construyese la famosa iglesia de Nuestra Señora de la Salud, la iglesia paladiana, ¿no? Uno de los monumentos arquitectónicos más famosos de Venecia. Ahí donde está la Señora de la Salud estaba la iglesia y la Escuela de la Trinidad. Y para esa pintó este ciclo que ustedes verán es de tema genesíaco, ¿no? Tenemos la creación de los animales, la tentación original, Adán y Eva ante la divina majestad que los expulsa del paraíso, y Caín mata a Abel, ¿sí? Es un ciclo veterotestamentario con una admirable calidad artística. Bueno, y ya termino, porque si no... Terminamos en esta iglesia. Esta iglesia es Nuestra Señora del Huerto, ¿no? La Madonna del Orto. Aquí la vemos por dentro. Y nos vamos acercando al altar mayor y al presbiterio. Y allí nos encontramos con dos grandes pinturas que están acá a los costados en el coro, ¿no? Que son de Tintoretto. Las dos tablas que están sobre el altar mayor, no, las laterales, no la del centro. La del centro no es de Tintoretto, es de Palma el Joven. Las otras dos son de Tintoretto, que representan la visión de la cruz por San Pedro y la decapitación de San Pablo. Y las figuras alegóricas que están allá arriba, que son la fe en el medio y las 4 virtudes cardinales, 2 y 2 a cada lado, son de Tintoretto también. Este es uno de los grandes cuadros que representa la adoración del becerro de oro mientras Moisés recibe las tablas de la ley. Ahora las vamos a ver. Y esta, la que está enfrente, es el juicio final. Y son dos pinturas compuestas en paralelo. Si ustedes las miran, fíjense que las dos tienen claramente dos planos, ¿no? Que en la pintura de la izquierda, que es la de la adoración del becerro de oro, están separadas por el paisaje, ¿no? Las dos secciones de la pintura. La sección superior, que es ciertamente la más luminosa del cuadro, ¿qué representa? Representa a Moisés, claro, no sé si se ve el detalle, ¿no? Pero representa a Moisés recibiendo las tablas de la ley, ¿sí? Voy a acercarme aquí. Si ustedes fijan aquí, esto, ¿no? Es la representación de las tablas de la ley. Se ve la lápida acá, la piedra escrita, y acá está Moisés con los brazos levantados recibiendo la luz que viene del norte, ¿no? En la parte baja, ¿quiénes están? Los israelitas, el pueblo, cansado de esperar la manifestación de Dios, que se hace su ídolo, ¿no? El becerro de oro. Y esto se corresponde con los dos planos de la pintura del juicio final: los recibidos en la gloria de Cristo y los condenados en la parte baja. El contraste obvio está en la claridad y en la oscuridad, ¿no? Independientemente de las figuras que uno se acerca. Son dos pinturas magistrales que son de lo último que pintó Tintoretto.
Acá tenemos las dos tablas que les decía, San Pedro y la visión de la cruz y la decapitación de San Pablo, ¿no? Son dos pinturas bellísimas también, de gran sobriedad y de gran armonía y dinamismo plástico. Eso es otra característica de Tintoretto, esa la vamos a comentar la próxima clase. Y acá, en la misma iglesia, tenemos el sepulcro de Tintoretto, ¿sí? La sepultura de Tintoretto. En la tabla que está en el altar representa a San Agustín y a San Jerónimo. San Agustín y San Jerónimo. Es de Girolamo de la Trinidad. No es una pintura de Tintoretto. Lo que corresponde a Tintoretto acá es el sepulcro. Y vamos a leer el epitafio que está ahí escrito y que dice así: huésped, visitante, ciudadano, detente y lee con cuidado. El Apeles veneciano, Jacobo Robusti, por sobrenombre Tintoretto, es aquel cuyas cenizas encierra este mármol. Este gran émulo de la naturaleza convirtió en elocuente la muda poesía por su vehemente ingenio. En elocuente la muda poesía de la pintura, ¿se entiende? Por su elocuente, por su vehemente ingenio. Vehemente ingenio. Es una caracterización que después de haber visto las pinturas uno entiende que es adecuadísima, ¿no? Es un ingenio vehemente. ¿Acaso, con su divino pincel, a los habitantes del único cielo, logró insuflarles aliento en sus tablas, o sea, sus pinturas? A estas el tiempo, aunque voraz, las conservará al contemplar su mérito. La fama lo colocará en el templo de la inmortalidad y en ornamento eterno del mundo de la pintura. Lector, a tal hombre ten a bien, considerarlo en tu plegaria y después vete feliz. Así que yo les invito a que hagamos una plegaria por Tintoretto y después nos vayamos felices, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso y brille para él la luz que no tiene fin. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias. La próxima es el jueves que viene.